Ahora vamos a ir al tema de esta mañana, hermanos, que es nuestro enfoque de esta mañana. En Éxodo capítulo 14, la marcha que los israelitas la marcha de los israelitas fue a través de Sucot hasta Etam, luego hacia el sur hasta Baal-Zephón. Andaban en una marcha. Cerca de donde habían de cruzar el Mar Rojo llegaron, hallándose ahora entre el mar y una cadena de montañas. El pueblo de Israel esperaba la guía de Dios para poder cruzar el mar. Versículo 8, vemos que Jehová endurece el corazón de Faraón y va con 600 carros escogidos y todos sus capitanes de guerra y los mejores hombres que él tenía para ir y destruir al pueblo de Dios. Martín Lutero dijo una vez: los israelitas estaban como un ratón en una trampa. Aparentemente no había modo de escapar. Moisés no veía forma humana de escaparse, pero tuvo suficiente fe, causada por la convicción de su llamamiento y promesa de Dios, y exclamó a un pueblo desanimado y atemorizado: no temáis, estad firmes, y ver la salvación que Jehová hará con vosotros, o hará hoy con vosotros. Va y le clama a Dios, y Jehová le responde: ¿por qué me clamas a mí? Dice: ¿por qué vienes a mí? Dice, y les da una orden o un mandato que marchen. El pueblo de Dios estaba, hermanos, estancados en su falta de fe, acampando por Dios enfrente del Mar Rojo. Se encontraron detenidos por su pequeña fe que los había hecho enanos espiritualmente, y presos y cobardes a cualquier conflicto y circunstancia que se enfrentara. Siempre hay un tiempo de orar y también hay un tiempo de actuar. Es claro, a base de la respuesta de Dios, hermanos, que ese era un tiempo de actuar. Ya no vengas a mí en orar, ya no vengas a mí en oración. Marcha. Pon pies a tu fe. Santiago capítulo 2, por favor, vayan ahí, deja una señal en Éxodo. Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: sino que cada uno es tentado capítulo 2, versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Brinquen al 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿En qué, hermanos? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay una clara enseñanza de Santiago aquí, de que nada sirve tener fe, hermanos, si no ponemos acción o pies a lo que creemos. Una fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Porque la fe, hermanos, que Dios nos da y que tenemos en el Señor, debe producir en nosotros y en nuestra vida una acción. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La vida cristiana debe vivirse en la fe. No podemos quedarnos estancados en una fe, hermanos. Dizque una fe. Nos quedamos estancados sin crecimiento, sin avanzar en la vida cristiana, sin clamar las promesas de Dios, estancados ante un gran mar de prejuicios, ante un gran mar de problemas y circunstancias drásticas, con un enemigo atrás de nosotros, y somos expuestos por nuestra falta de fe y nos hacemos vulnerables a los ataques del enemigo, cuando la solución siempre ha estado con nosotros. Dios nunca desamparó a su pueblo. Una y otra vez dice que estaba con ellos por la noche y estaba con ellos por el día. Nunca los desamparó. Y hermanos, cuando ellos se confrontaron con este enemigo, Dios les dijo: marchad, marchen, no se queden ahí estancados,
No es tiempo de que vengan a orar, a buscarme a mí, como que si yo no me he manifestado ya a ustedes, como que yo no he presentado mi presencia, mi fortaleza con ustedes. Marchen. Siempre hay un tiempo para orar, pero en esta ocasión era tiempo de actuar. Dios había manifestado ya su voluntad y su poder a través de milagros en Egipto. 10 plagas milagrosas. Y ahora les tocaba a Moisés y al pueblo poner en práctica su fe. Deberían de moverse hacia adelante. La fe, hermanos, hace su trabajo más perfecto en la hora más oscura. Si no hay conflicto, no hay victoria. Muchos hermanos son llevados a circunstancias drásticas dentro de sus matrimonios o dentro de sus hogares o familia, o en su fe es tentada y testada peleada, y recibimos luchas de este mundo o cosas que vemos y nos sacude la fe. Pero hermanos, fíjense nomás, es allí cuando más de nuestro crecimiento viene. Es ahí donde más nos acercamos al Señor. Es ahí cuando más nos tiramos de rodillas. Es ahí cuando no tenemos segura la vida y no estamos confiados con la vanagloria de la vida y el orgullo de nosotros, pensando que estamos en control, que nos encontramos más llenos de Dios, más favorizados por Dios, donde Dios puede abrir mares rojos en nuestra vida. So, no se queje de las circunstancias. El pueblo de Israel se comenzó a quejar y le dijo a Moisés: mejor nos hubieras dejado en Egipto que venir a este desierto a morir. Y una de las cosas, hermanos, que sucede en la vida cristiana cuando nos confrontamos con esos mares rojos grandes y nos encontramos estancados en nuestra fe, donde no hemos estado creciendo, no hemos puesto pies a nuestra fe, hermanos, lo que sucede es que nos hacemos quejumbrosos. Comenzamos a quejarnos por las circunstancias. Comenzamos a echar la culpa a otros, como el pueblo de Israel le echó la culpa a Moisés. Comenzamos a buscar una excusa por el cual nos encontramos estancados, cuando Dios le contesta una y otra vez: marchad. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya conoces la verdad. Tú sabes si estás mal con Dios o no. Tú sabes lo que estás haciendo es malo. Marcha hacia adelante. Pero nos encanta quedarnos a las playas de nuestra incredulidad. Mientras estamos estancados, acampando tranquilos en la comunidad de las playas de nuestra falta de fe, siempre seremos vulnerables y expuestos a los ataques del enemigo y peligros de la vida. Dios manda al pueblo que marchen. Ya tenían todo lo necesario en sus manos para marchar. Le dijo Dios a Moisés: ahí tienes la vara, tienes mi presencia, su mandato, su palabra, su promesa. Tenían todo lo necesario para ir adelante. Éxodo capítulo 13, por favor. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, por favor. Por favor, guarde su teléfono. Nadie debería estar en su teléfono. Ahorita es tiempo de escuchar predicación, so guarde su teléfono. Padre, si sus hijos están en el teléfono, quíteselo, dígale que lo guarde. Pero no es correcto que estemos en la predicación esperando que Dios nos hable y venimos ante Dios, no el hombre. No soy yo quien merece algo de su atención, es la palabra de Dios siendo predicada. Y yo creo que Dios es digno de nuestra atención. Yo quiero amonestarle en el Señor que guarde su teléfono, guárdelo. Nada va a pasar que no va a estar ahí después de que termine el servicio. Guarde su teléfono. Yo sé que es suyo. Yo sé que es suyo y nos gusta enorgullecernos y bueno, es mi teléfono ¿verdad? Y yo hago con mis cosas como yo quiero. Es mi hijo y si yo quiero que se me eche a perder aquí en la banca de la iglesia, yo lo voy a dejar que. Yo sé que somos muy orgullosos en eso, pero sea orgulloso usted o no, yo todavía le voy a decir lo que es necesario hacer. Versículo 21 dice así, capítulo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos para el camino, y de noche
en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de qué. Fíjese cómo dice la Biblia, a fin. O sea, hermanos, fíjese nomás. Quiero que agarren esta verdad, porque si la leemos rápido, entonces no pensamos, nos enfocamos en la lumbrera y nos enfocamos en el sol y la nube. Pero hermanos, la verdad ahí dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Siempre Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios los alumbraba por la noche y los cuidaba del sol durante el día, a fin de que nunca dejaran de marchar. ¿Cuántos cristianos, hermano Cruz, nos encontramos estancados espiritualmente? Tiene años en las cosas del Señor y no cambia, hermana. Tiene años en el Señor y no cambia, hermano. Igual de chismoso, igual de grosero cuando se enoja. Cristo le salvó hace años atrás, le transformó y no cambia. No quiere soltar su música cochina del diablo. No quiere tirar esos cigarros. No quiere dejar ese trago social. Y ahí está estancado. Estancado con los mismos pecados. No quiere arrepentirse. No quiere cambiar y dejar de ser necio. Está echando a perder su familia, sus hijos. Dios quiere usarlo. Dios tiene planes y Él quiere, y ha sido fiel a su vida a pesar de su necedad. Ha sido fiel en la noche y en el día, porque al fin de que usted siga marchando, siga hacia adelante, no se detenga, porque nosotros, dijo Pablo, no somos los que retroceden. Siga adelante, creciendo. Deberíamos ser mejores cristianos, mejores, más fuertes, más sabios, más mansos, más humildes, mejores. Pero usted está ahí estancado en la vanidad de su mente. I'm okay just the way I am. Estoy muy bien como soy. ¿Y quién es este hombre que le gusta gritar, decirme a mí que yo estoy mal? Cuando Dios nos sacó de Egipto, del mundo, nos libertó de las cadenas de esclavitud del pasado. Fíjense, hermanos, ahí en su Biblia. Le dijo Dios ahí en el versículo, fíjense cómo respondieron, el pueblo de Dios, versículo 11 y 12, capítulo 14. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de dónde? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros. ¿Dónde? Hermanos, Moisés, como el siervo de Dios, viene y le dice a su pueblo, el tiempo de nuestra libertad ha llegado. Dios está cumpliendo su promesa. Es tiempo de salir. El gran yo soy nos ha visitado y Él está con nosotros y vamos a salir. Y el pueblo de Dios le dijo, déjanos. Estamos conformes con servir a los egipcios. Estaban estancados en la comodidad de su esclavitud. No querían salir. Y Dios se manifiesta misericordioso a pesar de la necedad, y hace 10 plagas grandes. Nunca se había visto algo así en la tierra, para convencer al faraón de dejar ir a su pueblo. Pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, dieron testimonio de la grandeza de Dios y miraron todo eso.
Y a pesar de eso, se encuentran otra vez estancados. Dios sabía lo que estaba pasando. Dios los iba dirigiendo. Estaba exactamente el pueblo de Dios donde Dios los quería, para que Él pudiera ser glorificado. Pero cuando miraron a Faraón venir, perdieron su fe. En el capítulo 14, versículo 11, es lo que acabamos de ver. Dice, ¿por qué nos has hecho esto? Se les hizo gelatina las piernas. Se pusieron nerviosos y se le olvidaron de que ellos habían sido librados por un Dios más poderoso que ese Faraón y todo su ejército. Se les olvidó los milagros, las plagas, se les olvidó todo, hermanos. Y el fuego por noche y la sombra por día, se les olvidó todo. Nomás miraron al enemigo y se pusieron atemorizados. Y Dios les contesta y les dijo: está quietos. Quizás por eso le dijo está quieto, porque estaban así. Está quieto porque quizás andaban dando vueltas como gallinas sin cabeza. Como muchos de nosotros actuamos cuando vienen problemas a nuestras necesidades, a nuestras vidas. Nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos de donde Dios nos quiere y comenzamos a actuar irracionalmente y vamos para allá y corremos para acá y más trabajo y más esto y voy a irme de la casa y ya me terminé y ya me frustré y todo va para la basura. Y Dios dice: están quietos, están quietos, no te muevas. Cuando, hermano, Dios quiere que marchemos hacia adelante, que no nos quedemos estancados, presos en las ligaduras de nuestros temores y falta de fe. Dice Dios: está quietos, deja de actuar como si no estoy contigo y marcha. Dios le manda un mensaje a nosotros en esta mañana a través de este principio, hermanos, del pueblo de Dios, el ejemplo de ellos, que debemos de marchar lejos de nuestro pasado. Debemos de marchar lejos de nuestro pasado. Noten el versículo 5, por favor. Versículo 5, ahí mismo en capítulo 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Hermanos, el pasado de Israel venía atrás de ellos. Faraón dice: ¿cómo los dejamos ir? Eran nuestros siervos. Eran los que nos servían, nos atendían. Y reaccionó el mundo y dijo: ¿cómo lo vamos a dejar? Este es nuestro compadre, nos empinamos en los fines de semana. ¿Cómo lo vamos a dejar ir así también? Vamos a invitarlo de nuevo que venga con nosotros. ¿Cómo vas a dar a la comadre nomás así que se haga religiosa y vaya a la iglesia cada fin de semana? No, vamos a insistirle, vamos a traerla para atrás con nosotras. Y porque el mundo, hermanos, es lo que hace. Viene atrás de nosotros y no nos va a dejar en paz, porque quiere, aunque han visto la mano poderosa en nuestra vida y no pueden explicarse ellos cómo es que cambiamos, cómo es que dejamos aquel vicio, cómo es que cambió nuestro matrimonio, cómo es que hizo Dios eso, pero aún siguen ahí atrás de nosotros. Y mi hermano, lo que nosotros nos corresponde hacer en la fe del Señor es marchar lejos del pasado. Faraón representaba el pecado que había dejado atrás. Dice la Biblia que los hijos de Israel alzaron sus ojos
Era un gigante del pasado, un terror del pasado que venía hacia ellos. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses capítulo 3, vayan ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dijo él: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda ¿qué? Y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante. Extendiéndome a lo que está enfrente de mí, olvidando el pasado, las cadenas del ayer, las esclavitudes del ayer, los placeres del ayer, y extendiéndome hacia enfrente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué seguiríamos acampando en la esclavitud del pasado? ¿Por qué somos necios en mantenernos estancados en el pasado? No queremos dejar ir la gloria del ayer, el orgullo del ayer, como no queremos dejar ir el pecado del ayer. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Romanos 6, vayan corriendo ahí por favor. Romanos 6. El mensaje de mañana es muy sencillo, hermanos. Es tiempo de marchar y dejar el pasado atrás. Romanos 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todas las que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿qué, hermanos? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, dice versículo 11 al 13. Así también vosotros, considerados muertos a qué, hermanos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. No debemos ya, hermanos, como hijos de Dios, servir más al pecado. Debemos de marchar hacia adelante, dejando atrás el pasado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo nuevo. Ya no puede ser que se mencione de nosotros que andamos en este pecado, que andamos en este otro, que andamos necios aquí y allá. Mi hermano, somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ya la dejamos atrás. ¿Por qué insistimos en regresar? ¿Por qué? ¿Por qué somos necios y que nos quedamos estancados, como si lo único importante en la vida y en el plan de Dios es que somos salvos del infierno? Lo demás no es importante. Puedo seguir viviendo para el mundo, puedo seguir en pecado, puedo seguir indiferente a las cosas de Dios, a la obra de Dios. No, mi hermano, el plan de Dios es mucho más grande que eso. Dios nos ha dado una vida, pero no nomás para vida eterna, es para tener una vida abundante, dice la Biblia. Debemos de marchar hacia adelante, dejando el pasado atrás. Eso me habla a mí, hermanos, también de algunos de nosotros que no sabemos y no podemos perdonar.
Estamos estancados en la falta de perdón, en el rencor, en el odio, en resentimientos, estancados en las playas incómodas de nuestra falta de perdón. Y vemos las acciones de aquella persona que nos lastimó, que habló de nosotros, que nos engañó, que nos metió el cuchillo en la espada. Lo vemos como el gran mal rojo. Y vemos el enemigo que se acerca, y en vez de marchar hacia adelante, en vez de olvidar el pasado, ignorar lo que viene por atrás, ignorar lo que está enfrente y pasar en seco, según la promesa de Dios, estamos estancados a la orilla del mar del resentimiento. Por eso no avanza, hermano, hermana. Por eso cómo afecta su pecado a otros a su alrededor. Y no importa dónde haga y qué corra y cómo tiemble y qué vea y qué diga, hermanos, va a seguir estancado a la orilla de ese mar que usted mismo ha creado ahí en su mundo. Y esas olas llegan y le tumban y le pegan y siente el frío del mar, y ahí está. Y usted estancándose en ese mar, cuando Dios nunca intentó que se quedara allí. Es tiempo de marchar hacia adelante, dejando el pasado atrás. Número 2, el pueblo de Dios tenía que marchar en su manera de pensar. Éxodo capítulo 14, por favor, vayan ahí conmigo. Éxodo 14. Dice versículo 12. Dijo ellos, fíjense lo que dijeron: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? O sea, esto era la manera que ellos pensaban. Dijeron ellos: mejor sería servir a los egipcios que morir en el desierto. Muchos seguimos estancados en las playas de nuestra antigua manera de pensar, cuando Dios y su voluntad en Romanos capítulo 12 nos dice claramente que debemos de renovar nuestro entendimiento. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Nuestra manera, hermanos, de pensar debe cambiar. No podemos seguir hacia adelante pensando como antes pensábamos. Eso fue el problema de la esposa de Lot. Cuando iban hacia afuera de Sodoma, hermanos, ella quedó pensando en aquellas cosas. Y sabía que se volteó mirando aquello que se quedó atrás. No pudo pensar en la voluntad de Dios. No pudo pensar en las palabras de su esposo. No pudo pensar en los avisos urgentes de los ángeles. Solo pensó en el ayer. El primer paso hacia marchar para adelante en nuestro crecimiento espiritual es se empieza cuando cambiamos nuestra manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente, y la manera que pensamos determina cómo nos sentimos y qué es lo que hacemos. Segunda de Corintios 10:5 dice la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Hermanos, son argumentos que se levantan en nuestras mentes. Altivez, el orgullo de pensar que yo estoy en control, que yo sé mejor, que debemos de llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, esperanza contra esperanza. Es no actuar a base de lo que yo sé, sino actuar a base de fe. Únicamente dice Hebreos 11 que la fe es lo que no podemos ver. La certeza, la convicción es tomar un paso y decir: Señor, no entiendo por qué, no puedo razonar esto, no comprendo, pero voy a obedecerte a ti, Señor, y hacerlo por fe.
Dios nos manda a marchar adelante en nuestra manera de pensar. Muchos de nosotros somos agarrados, aferrados a cosas que no nos conviene. Somos vanagloriosos, orgullosos y no queremos andar en las cosas de Dios y vivir para Dios, pero jalando con los dioses del ayer, jalando con la manera de pensar, como yo logré la vida, como yo lo hice. Hermano, ya suelte eso, déjelo atrás y marcha hacia adelante. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Pueblo de Dios miraba el gran mar como obstáculo, pero Dios lo convirtió en su defensa. Éxodo capítulo 14 versículo 22. Éxodo capítulo, hermano, lo que usted ve como una debilidad, lo que usted ve como una inseguridad, y no hay que hacer eso, no hay que comprometernos, no hay que cambiar, no podemos dejar los parientes, aunque nos hostigan y nos invitan a aquella fiesta, y ahí está la bebida, y ahí está el licor, y ahí está el baile, y no podemos, porque lo vamos a ofender. Lo que fíjese, hermanos, lo que es irrazonable para nosotros, fíjese lo que Dios dice, lo que Dios hizo. Capítulo 14 versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, dice. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron, ¿qué dice la Biblia? Noten el versículo 22, por favor. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio, ¿de dónde? En seco, teniendo las aguas como ¿qué, hermano? A su derecha y a su izquierda. Aquello que era el obstáculo, lo que temían, lo que no había seguridad, ¿cómo vamos a entrar ahí? Lo miraban como el gran mar y estamos estancados a causa de eso. Dios lo convirtió en su protección. Tome pasos, hermanos, de fe. Cambie su personalidad, cambie su actitud, cambie sus manerismos, cambie su vida. Y va a ver, hermanos, que aunque el momento la gente va a decirlo como loco y lo va a marcar como fanático, pero Dios va a usar eso para el bien, y va a usar el testimonio suyo de ser un hombre de fe, una mujer de fe, y lo va a convertir en su misma protección. Muchos somos prisioneros de nuestras mentes. Nuestras mentes gobiernan nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos gobiernan nuestras acciones. Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios así claramente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, es tiempo que algunos de nosotros comencemos a marchar hacia adelante en nuestra manera de pensar. Marche lejos de aquel orgullo, marche lejos de aquella falta de misericordia, marche en el perdón, marche de la autosuficiencia, marche del negativismo, marche de la depresión, de victimizarse, de apuntarse a usted y ponerse usted mismo sobre el trono de su corazón y ponerlo usted como rey de su vida. Marche de esa depresión, marche de la malicia, ya cambie su manera de pensar, deje ese pecado atrás, deje la pornografía, deje el vicio, deje el pecado y marche hacia adelante en su manera de pensar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y escuche bien, eso me dice a mí que puedo limpiar mi mente. ¿Ha tenido alguien que le ha dicho a usted que ahora que viene a la iglesia, no, dice, ahí te lavan el coco? ¿Nunca nadie ha dicho a alguien así? No le creas todo eso, ahí te lavan todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales. Sí, es cierto, todos somos pecadores. La Biblia dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Pero hay uno que nunca nos ha fallado. Y hay algo, que hermanos, que todo este mundo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. En ella nos anclamos. Ella es la que le predicamos esta mañana. Pero es tiempo de cambiar, de marchar hacia adelante. Número 3, rápido. Marchad en nuestra fe. Nuestra fe, paso a paso, debe de ir creciendo. Dice versículo 29, regresemos a nuestro pasaje, aquí termino.
versículo 29. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Querido hermano, lo que nos hace falta en esta mañana es que usted, hermanos, marche en fe y comience a crecer espiritualmente para que usted pueda ver los egipcios muertos en el mar. Aquellas cosas que le vienen a acontecer del pasado, aquellos temores y pesadillas que le atacan del ayer, las faltas, los fracasos, las veces que cayó en vergüenza, la vez que le falló a Dios. Hermano, Dios quiere llevarlo a un lugar donde puede ver hacia atrás y ver sus fracasos, ver su culpabilidad, ver las faltas suyas enterrados en el mar, aquel mismo mar que le atemorizaba a usted, que lo detenían estancado. Va a ser el mar que va a destruir su pasado, pero no sin antes tomar pasos de fe. Marchad en la fe. Creyeron a Jehová y a Moisés. Me llama la atención que dice creyeron a Jehová y a Moisés. Hermanos, tenían un líder dictador en el pasado que les golpeaba, que les pegaba, que les forzaba a servir. Tanto tiempo que hasta acostumbrados, les gustaban, eran masoquistas. Y ahora tienen un libertador, un hombre llamado por Dios, y están allí y dudaban de él, tenían prejuicios. Yo no creo en ningún pastor ya, todos son iguales. Yo no respeto hombres, solo a Dios. El problema es que por esa mentalidad se ha convertido en un gran mar enfrente de usted, y se va a quedar encontrado. Yo no estoy hablando de adorar a hombres. No le estaba Dios llamando a adorar a Moisés como Faraón les pedía que lo adoraran a él. Pero está tan llena y lleno de prejuicios del pasado que está estancado y no toma pasos de fe. El líder que Dios tiene enfrente de usted está ahí para empujarlo hacia enfrente, para crecer, para cambiar. No porque usted está bien y tranquilo y así estoy bueno y mi pastor debe estar conforme a mí. No, el pastor está para incomodarnos, para empujarnos, para decir estás mal, cambia, crece, envuélvete, perdona, sirve. Los que se quedan estancados son los que todos son iguales. Creyeron en Jehová y a Moisés. Los hijos de Israel se encontraban en medio de una nueva relación con su Dios, el gran yo soy, y Moisés, su nuevo líder. Y para poder seguir adelante tenían que quitarse de toda duda, prejuicios que temían, de liderazgo del pasado, de incertidumbres de la vida, de los golpes del ayer, y comenzaron a permitirse a ser guiados. Hay muchos que creen en Cristo para salvación, pero aún no han soltado las riendas de las vidas del ayer, porque no han querido marchar hacia adelante en su creer, en su fe. Juan 14 dijo Cristo a sus discípulos, y ya voy aquí terminando. Juan 14 versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Qué dijo él? Creed también en mí. Versículo 11: creedme que yo soy en el Padre, dice, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas que obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy, ¿dónde? Al Padre.
Por la fe, mi hermano, dice la Biblia una y otra vez en Hebreos capítulo 11. Por la fe, hermanos, hombres lograron grandes cosas. Por la fe, gente logró lo imposible. Por la fe, cruzaron ríos, cruzaron mares. Por la fe, aguantaron latigazos, hambres, desnudeces. Por la fe, hermanos, porque la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Segunda de Pedro, por favor, y aquí termino. Capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento, dice, propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal, ¿qué dice? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos estancados en nuestra fe. Ahí estamos, y no podemos añadir a nuestra fe. Si no añadimos a nuestra fe, es decir, si no comenzamos a marchar hacia adelante en la fe, creciendo en la gracia del Señor, nos vamos a encontrar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe la que mueve montañas, que abre los mares, que cambia las circunstancias drásticas como nuestros mejores amigos. Es tiempo de marchar hacia adelante en nuestra fe. Mas el justo vivirá por fe, dice la Biblia. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, dice la Biblia. ¿Cómo está usted en esta mañana? Yo ya terminé. ¿Se encuentra marchando hacia adelante? ¿Ha mejorado su vida? ¿Está creciendo en la fe? ¿Está conociendo más de Dios? ¿Está clamando las promesas de Dios? ¿Ha visto un cambio en su familia, en sus hijos? ¿Todavía sigue atemorizado de las cosas que vienen en su vida? ¿Todavía sigue con miedo como si Dios no está con usted? Cuando la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos nos encontramos estancados, conociendo lo que Dios ha hecho, conociendo y mirando la gracia de Dios en nuestra vida. Dios que ha hecho grandes cosas en nuestro ayer. Nos salvó, nos cambió, nos libró de este accidente, nos proveyó acá, nos hizo esto. Hemos visto tanto y aún estamos estancados a la orilla de nuestra incredulidad. ¿Qué más tiene que hacer Dios en nuestra vida? ¿Qué más? Para comprobar que Él es fuerte y poderoso. Dios dice: todo lo que tienes en tu mano es lo necesario. Ya está la vara en tu mano. Conoces la verdad. Mi presencia está contigo. Te saqué de Egipto. ¿Qué más quieres? Marcha hacia adelante. No te quedes estancado. Marcha. Ustedes cristianos que tienen años de solo venir los domingos en la mañana, ¿no será tiempo que ya tienen que comenzar a venir domingo en la noche? Ustedes que nomás vienen el domingo en la mañana, en la noche, ¿no será tiempo que a lo mejor ya necesitan comenzar a venir los miércoles estudio bíblico? ¿No será que aquellos que están viniendo domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles, ya es tiempo que comience a venir a ganar almas? ¿No será que tiene años de dar la misma ofrendita, quizás hasta limosna le da a Dios, lo que le da, lo que le sobra, ¿no será que ya es tiempo que comience a tomar pasos grandes de fe y darle al Señor lo que Él merece? Ahí está el mismo problema. Ahí en su vida, la misma bronca, y usted sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere marchar hacia adelante. Padre Santo, bendice tu palabra.